Bueno, vamos a continuar con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la Biblia Dios habla al hombre, dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Depender nuevamente de Dios, depender totalmente de Dios, depender de la misericordia y de la bondad de Dios. Estar en una dependencia y un hambre de Dios es la única justicia correcta y equilibrada. Es la que realmente Dios actúa. Dios es el único que hace la obra de justicia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús cuando está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? En primer lugar, son hambrientos y sedientos de las cosas de Dios o del Señor. Entonces, cuando está diciendo bienaventurados, felices son los que tienen hambre, que tienen deseos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo y hay decenas de versículos en el Antiguo Testamento mencionando a Dios como justo, el que hace justicia, aquel que gobierna con rectitud. Por eso, bienaventurado el que tiene hambre de la justicia de Dios. O sea, tiene hambre de Dios, no de la justicia de lo que yo quiero que Dios haga en mi favor. No confunda. Cuando dicen bienaventurados los que tienen hambre de la justicia de Dios, no son aquellos que están esperando que Dios haga algo y que intervenga en su vida. No, no. Es aquellos que tienen hambre de Dios, anhelan a Dios, no que anhelan que Dios juzgue o condene o que manden a alguien a la cárcel. No, no, no. Es aquellos que tienen hambre, tienen sed de Dios. Por ejemplo, yo he colocado tres versículos, uno en Isaías y dos Salmos, para ver la cantidad, y hay muchísimos versículos donde menciona que Dios es justo. En Isaías 45, 21, dice, proclamad y hacedlo acercarse y entrad todo en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo que tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. No hay más Dios que yo. ¿Y quién es ese Dios? Es Dios justo y salvador, y ningún otro hay fuera de mí. Quiere decir que el Dios de justicia es el único, el absoluto. No hay otra persona. Dios es el que hace, el que obra y que con rectitud actúa. Por eso, cuando estamos hablando de tener hambre de Dios. En el Salmo 9, versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Entonces me está demostrando a este Dios justo, a este Dios de justicia. El Salmo 119, versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Dios es justo y actúa en justicia. De Él tenemos el hambre, o sea, tenemos sed de Él. Siempre estamos dependiendo de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo Jesús? La primera cosa es que tenemos hambre y sed de Dios. Estamos teniendo hambre de ese Dios que por naturaleza
es justo y también por su naturaleza actúa. Es el recuerdo del pueblo de Dios en el desierto. Esto es como mencionar algo histórico, no directo, pero indirectamente. Cuando el pueblo salió de Egipto y transitó por el desierto y experimentó lo que es el hambre y la sed, y entonces Jesús está recordando de esa historia y lo demuestra a través de esta bienaventuranza. Así como Israel tuvo hambre y sed, así también deberíamos tener nosotros. En el Salmo 63, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Ahí está la sed de Dios. Dios mío eres tú. ¿Qué voy a hacer? Buscarte de madrugada. Mi alma tiene sed de ti. Esto es buscar al Dios. La justicia Dios lo hará en su momento y en su hora y a quien Dios lo determine en su soberana voluntad. Pero lo que yo debo buscar no es la acción justa y justiciera de Dios, sino buscar al Dios justo, es tener sed de Dios. En segundo lugar, siendo hambriento y sediento. En el griego es interesante esto, que en el griego son verbos. Estas dos palabras, quien tiene sed o la sed y el hambre, son verbos. Estas palabras y dice, siendo hambriento y siendo sediento. Oiga lo que dice en el griego, siendo hambriento y siendo sediento. Yo estaba mirando las traducciones y ninguna va a connotar el verbo, ninguna va a hacer notar el verbo, ninguna expresión, pero en el griego dice siendo hambriento y sediento. Y este verbo es un verbo continuo, tener siempre, siempre hambre, siempre tener sed, nunca perder esas dos cualidades permanentemente. Entonces se está diciendo, bienaventurados los que tienen esa sed de Dios. Lógicamente, que de una manera implícita está la acción del verbo, pero no directamente. Pero en el griego me da mucho más connotación. Bienaventurados, son felices los que anhelan ardientemente a Dios, los que anhelan ese deseo de tener un encuentro genuino. Pero interesante es que no es un verbo de una acción y que termina. No es un verbo de una acción continua. Quiere decir hoy, mañana, pasado y hasta el fin de mi vida, yo tengo hambre y sed de Dios. Nunca estoy satisfecho. Nunca recibí la totalidad de Dios. Siempre tengo algo que aprender. Siempre tengo algo que recibir. Siempre tengo algo. Es tener continuamente ese hambre de Dios. Buscarlo por necesidad. Cada día levantarnos y reconocer en este nuevo día que voy a vivir, yo tengo hambre y sed de Dios. En este nuevo día voy a buscarlo porque vuelvo a tener hambre y sed de Dios. Y mañana vuelvo a tener hambre y sed de Dios. Pasado vuelvo a tener hambre y sed de Dios. ¿Qué me está diciendo? Que eso nunca debe parar. Entonces tener hambre es tener hambre de Dios. Segundo, es tener un hambre continuo de una experiencia permanente con Dios. Y la tercera que voy a dejarle simplemente para cerrar, la justicia de Dios. En el sentido amplio, el estado de quien es tal como debe ser, rectitud,
Esto lo expresa alguien y dice que cuando estamos hablando de la justicia de Dios es el estado de quien es tal como debe ser, rectitud. No sé quién lo ha dicho, pero ha dicho el estado de quien es tal como debe ser. Entonces la justicia es como tal debe ser. ¿Y cómo debe ser? En rectitud. Pero luego un alemán dice la condición aceptable por Dios. Es la condición a la que debemos aceptar porque Dios actúa en justicia. Es lo que Dios demanda, lo justo, lo bueno y lo recto. Estas son definiciones que se da sobre la justicia de Dios, que es justo, bueno y recto. Entonces esto es lo que Dios está demandando. Debo tener hambre de qué? De la justicia, de lo bueno y lo recto. Entonces, ¿qué voy a hacer mañana? Voy a hacer obra justa, voy a hacer obra buena, voy a hacer obra recta. ¿Por qué? Porque tengo hambre, porque tengo sed. Si usted tiene hambre y sed de Dios, va a ser justo, bueno y recto. Y otros sinónimos que hay varios sinónimos más. Tener hambre de las cosas de Dios me demanda lo justo, lo recto y lo bueno. Esto es lo que Dios me demanda. Esto es lo que Dios espera de mí. Ahora, entonces, este versículo me da un panorama total de la vida cristiana. Cuando yo digo total, se está refiriendo del momento que me convierto hasta el día que Dios me llame. Esto me está sintetizando toda la vida cristiana, toda la vida. Tener hambre y sed de justicia es que toda mi vida tengo hambre de Dios. Toda mi vida tengo hambre de las cosas justas, buenas y rectas. Esto como dice allí en el versículo, estos realmente serán saciados. Dios te va a saciar si tiene hambre y sed de esa justicia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la gracia y que lo tomes como una regla de vida. Si tienes hambre y sed de la justicia de Dios, debe ser una regla de vida para ti mismo, para tu práctica, para que cada día tenga esta vida de práctica delante del Señor. Oramos, Padre, gracias por darnos esta noche. Señor, realmente cada bienaventuranza me está enseñando la norma, la regla de vida del cristiano, pero a su vez cómo debemos crecer. Ayúdame a escalonar cada día y llegar a ser como Cristo. Bendícenos, ayúdanos. Y si todavía no tenemos ese hambre, esa sed de una persona desesperada por alimentarse o por beber, que realmente tú puedas colocar ese deseo de tener hambre, anhelar cada día estar con tu palabra, cada día saciarme de tu justicia, que pueda levantarme y anhelar estar alimentando de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús y queremos colocar, Señor, al pastor de la congregacional. Allí no verás, Señor, a Neuber delante de tu presencia. Señor, él es una persona de riesgo y está en un momento muy difícil. Lo ponemos delante de tu presencia. Que tú lo bendiga y que tú te glorifiques, Señor. Señor, él necesita tu intervención y te pedimos por él. Auxílialo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.